El día que descubrí que mi casa ya no estaba a mi nombre, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No fue una metáfora. Fue literal. Estaba parada en el living donde había crecido, mirando las fotos de mi infancia, cuando un desconocido tocó la puerta con un sobre en la mano y me dijo que tenía 30 días para desalojar la propiedad. 30 días para irme de la casa que mi madre me había dejado en herencia. 30 días para entender cómo alguien me había robado legalmente lo que creía seguro. Siempre pensé que las traiciones eran ruidosas. Que venían con gritos, portazos, discusiones. Pero la peor traición de mi vida llegó con sellos, firmas y un escribano. Y nadie levantó la voz. Me llamo Carola. Tengo 32 años, soy hija única y durante mucho tiempo creí que mi mayor miedo era quedarme sola. Mi madre murió cuando yo tenía 27. Fue una enfermedad rápida, cruel. En menos de un año pasé de acompañarla a tratamientos a organizar su funeral. La casa quedó para mí. Una casa modesta, antigua, pero llena de historia. Cada pared tenía marcas de nuestra vida juntas. No era solo un inmueble, era el único lugar donde todavía sentía que ella respiraba. Yo trabajaba como administrativa en una pequeña empresa. No ganaba mucho, pero alcanzaba. Pagaba impuestos, mantenía la casa, hacía arreglos de a poco. Nunca me interesaron los trámites legales. Siempre confié en que si estaba todo en regla, no había de qué preocuparse. Y ahí estuvo mi error. Todo empezó con la aparición de Marcelo. Marcelo era primo lejano de mi madre. Nunca había tenido demasiada relación con nosotros, pero cuando ella enfermó comenzó a acercarse. Traía medicamentos, ofrecía llevarla al hospital, me ayudaba con papeles. Yo estaba agotada emocionalmente. Dormía poco, trabajaba mucho, vivía con miedo a perderla. Su ayuda fue un alivio. Después del funeral, siguió apareciendo. Caro, hay que ordenar los papeles de la casa. Estas cosas son complicadas, me decía con tono paternal. Yo asentía. Me sentía incapaz de enfrentar más trámites. Me hablaba de sucesiones, de impuestos atrasados, de posibles deudas que podrían caer sobre mí si no actuábamos rápido. Me asustó. Un día me llevó a una escribanía. Me explicó que había que firmar unos documentos para regularizar la herencia y evitar problemas futuros. Es solo una formalidad, aseguró. Leí rápido. Demasiado rápido. Confié. Firmé. Durante meses no pasó nada. La vida siguió. Yo trabajaba, intentaba reconstruirme, aprendí a vivir en una casa que ya no tenía su voz. Hasta que ese hombre tocó la puerta con el sobre. Era una notificación de desalojo. La propiedad había sido transferida hacía 8 meses. A nombre de una sociedad anónima. Con escritura pública. La firma era mía. Recuerdo sentarme en el suelo de la cocina, con el documento en la mano, sintiendo que el aire no me alcanzaba. No entendía. Llamé a Marcelo. No respondió. Fui a su casa. Se había mudado. Busqué un abogado. Revisamos los papeles. Lo que había firmado no era una regularización. Era un poder amplio de administración y disposición. Le había dado autoridad para vender en mi nombre. Y lo hizo. Vendió mi casa. Legalmente. El dinero nunca pasó por mis manos. Descubrí que había simulado una deuda inexistente, que había armado un contrato privado entre partes vinculadas, que todo estaba cuidadosamente estructurado para parecer legítimo. No hubo violencia. No hubo falsificación burda. Hubo manipulación, información incompleta y mi ingenuidad. La audiencia judicial fue devastadora. Escuchar mi propia firma como argumento en mi contra fue humillante. El juez habló de aparente buena fe contractual, de dificultad probatoria, de acto voluntario. Yo quería gritar que no había sido voluntario, que había sido engañada. Pero en el lenguaje legal, la confianza no es prueba. La fecha límite de desalojo se acercaba. Empaqué las cosas de mi madre en cajas. Cada objeto era un recuerdo que parecía preguntarme cómo había podido permitirlo. La noche antes de irme, dormí en el piso del living vacío. Miré el techo y entendí algo doloroso. No solo me habían quitado una propiedad. Me habían quitado la sensación de seguridad. Y me sentí estúpida. Culposa. Débil. El giro no fue espectacular.
No apareció un héroe ni una herencia secreta. El giro fue interno. El día que entregué las llaves, algo cambió. En lugar de irme derrotada, pedí copia certificada de cada documento, cada movimiento, cada contrato vinculado a la operación. Empecé a leer, a estudiar, a entender. Descubrí irregularidades pequeñas, detalles técnicos que el primer abogado había pasado por alto. Inconsistencias en la evaluación, vínculos societarios ocultos, omisiones impositivas. No eran suficientes para anular de inmediato la venta, pero sí para abrir otra vía judicial. Trabajé de día y estudié de noche. Me anoté en cursos de derecho inmobiliario para no depender solo de explicaciones ajenas. Me obsesioné con comprender el sistema que me había dejado afuera. No buscaba venganza. Buscaba recuperar poder. 2 años después, el proceso seguía en trámite. No recuperé la casa, pero logré que se investigaran maniobras fraudulentas en la sociedad que la adquirió. Marcelo fue citado a declarar. Cuando lo vi en el pasillo del tribunal, no sentí odio. Sentí claridad. Ya no era la mujer agotada que firmaba sin leer. Era alguien que entendía exactamente lo que había pasado. Hoy vivo en una casita alquilada. Más pequeña. Más fría. Sin jardín. La causa judicial sigue abierta. Puede que gane. Puede que no. El sistema es lento, ambiguo, impredecible. A veces paso frente a mi antigua casa. Cambiaron las ventanas. Pintaron la fachada. Ya no parece mía. Y, sin embargo, algo de mí sigue ahí. Aprendí que el engaño legal es el más silencioso. No necesita forzar cerraduras cuando puede usar tu firma. No necesita gritar cuando puede disfrazarse de ayuda. Aprendí que la confianza sin información es vulnerabilidad. Que firmar sin entender es entregar más que un papel. Y que el dolor puede transformarse en conocimiento. No sé si algún día recuperaré esa casa. No sé si la justicia me dará la razón. No sé si Marcelo pagará por lo que hizo. Lo que sí sé es que nunca volverán a usar mi miedo como herramienta. Me quitaron una propiedad. Pero me obligaron a convertirme en alguien más fuerte, más consciente, más despierta. Y si algo me enseñó esta historia es que la verdadera herencia de mi madre no era la casa. Era la capacidad de levantarme. Aunque el techo ya no sea el mismo.